Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas, para quienes hoy se han regalado la oportunidad esta tarde de estar acá. Tenemos con nosotros este hermano nuestro, el padre Luis Toro, una bendición para esta comunidad. Deseábamos mucho tenerlo y para la gloria de Dios el Señor lo ha permitido hoy, este domingo 30 de junio. Bienvenido, padre, a esta hermosa comunidad de Santa Ana, que lo recibe con un aplauso bien fuerte de bienvenida a esta casa, y bueno, esperando de usted lo que el Señor le regale. Padre, bienvenido, y a los que nos siguen por las redes, que siguen al padre Luis Toro también, háganse parte siempre de estas enseñanzas y que sirva para nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos, que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Qué alegría poderles saludar. Gracias al padre José Gregorio. Gregorio Antonio. Gregorio Antonio, le estoy cambiando ya el nombre. Pero Gregorio Antonio y a Monseñor Trino Fernández, que me dio la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos ustedes. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Adorar es creer que una persona, una cosa, un animal es Dios. En este caso, creer que el invisible, el todopoderoso, el que hizo todas las cosas, es nuestro Dios. Está con nosotros como lo ha prometido. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y convencido de que Él está aquí, hablemos con Él. Señor Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Nos sentimos orgullosos de ser tus hijos y estamos dispuestos a escucharte. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Que tu Santo Espíritu sople desde los 4 puntos cardinales y prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Espíritu de Dios, ven a nuestra mente y a nuestro corazón. Transforma todo nuestro ser. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos, pueden sentarse. Vamos a compartir la palabra del Señor, lo que van a leer, un hombre y una mujer que nos van a acompañar en la lectura. Vengan para acá y me acompañan aquí. Deben recordar que deben leer despacio, más nada, bien leído y despacio. Vamos a hacer la introducción. Queridos hermanos, Dios quiere que todos los hombres se salven. Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que estaba perdido a causa del pecado. Y hoy quisiera mostrarles cómo es que la Biblia nos enseña a buscar esa salvación que es el deseo de Dios. El proyecto de Dios con Cristo es salvar al mundo entero. El proyecto del diablo es no permitir que se realice el proyecto de Dios, la salvación para todos. Por un lado, Dios lucha para salvar a los hombres y por otro lado, el diablo lucha para que los hombres no se salven.
Y nosotros que somos cristianos buscamos la salvación y buscamos que el proyecto de Dios se lleve a cabo, que las demás personas se salven. Y por eso nos llamamos cristianos y por eso estamos en la iglesia y por eso luchamos. Yo quisiera mostrarles hoy con la palabra de Dios y que ustedes lo vean, cómo tenemos que esforzarnos por alcanzar la salvación y esforzarnos para que otras personas se salven. Y así hemos luchado para que el proyecto de Dios se lleve a feliz término. Me he dado cuenta, por aquí por cierto me dieron una gorra, allá donde estaba ayer, en Monte Carmelo de Emaús. Y veo que hay mucha gente de Emaús. Pues bueno, fantástico. Y la renovación carismática que están organizando también, fantástico. Pues quisiera decirle una palabrita a ellos y con ellos a todos, ¿verdad? Jesucristo cuando muere y resucita nos da la gran revelación en San Lucas capítulo 24. Los emausianos ya lo saben. San Lucas capítulo 24. La revelación es que Él resucitado se va a encontrar con sus discípulos de tres formas muy especiales. Uno, en el que camina a nuestro lado. ¿Se acuerda que iban caminando los dos y alguien se le apareció y caminaba y ellos no se dieron cuenta que era Jesús? No se dieron cuenta. En castellano significa que Dios está en el que camina a mi lado. En castellano nosotros nos llamamos el prójimo, el próximo, el más próximo. Ahí está Jesús. Entonces en el camino de Emaús, la primera enseñanza que Jesús nos dio es: yo estoy en el que camina a tu lado. Y la fe tuya ha de ser tan grande como para descubrirme en el hermano que está al lado. Sea feo, sea bonito. Sea pobre, sea rico. A mí qué me importa. Sea blanco, sea negro. Le caiga bien o no le caiga bien. Le hagan bien a usted o le hagan mal, a mí qué me importa. Me encontraba con uno que me decía: padre, yo soy emausiano, yo soy de Emaús. Y yo echándole broma le decía: ¿y ya reconocí a Cristo? Porque recuerde que los emausianos, los caminos de Emaús, no le reconocían. Caminaba con él y no le reconocían. Llegó un momento en que lo reconocieron, ¿se acuerda? En un acto específico, especial, la fracción del... Bueno, esa es la tercera revelación, porque la primera es: Jesús se revela en el que camina al lado, en el prójimo, en el próximo, en la persona que convive, o el vecino o la vecina, en la suegra, en la yerna, en el hermano, en el tío, en el que está a nuestro lado. Ahí está Jesús. Y solo los hombres de fe pueden descubrir a Jesús en el que camina al lado. Y si usted no ha descubierto a Jesús en el hermano que está al lado, sin mirar si me hizo daño o no me hizo daño, a mí qué me importa, solo a la luz de la fe, entonces usted no eres emausiano, no ha reconocido a Jesús en el que camina al lado. La segunda manera, la tercera era la fracción del pan, ¿se acuerdan? Y lo reconocieron y así lo cuentan, por ejemplo en Lucas 24, 35, y ellos contaban cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Pero hoy yo no me voy a detener ni en la primera ni en la tercera revelación. Se nos reveló y nosotros lo sabemos y por eso vamos a misa, que Jesucristo está en la fracción del pan, en la Eucaristía, y por eso nos pueden llamar locos y pueden burlarse de nosotros y decir que somos como come hostias y lo que sea, digan lo que les venga en gana. Pero nosotros somos emausianos que reconocemos a Jesús en la fracción del... Por eso los emausianos tienen como centro, o deberían tener como centro también, la Eucaristía. Y por eso un emausiano no puede ser emausiano si no va a misa. Y no puede ser emausiano si no comulga, si no come, ¿verdad? Porque si es emausiano es porque va a llegar a reconocer a Cristo. Pero no puede quedar, puede ser que... Se sabe que el Emaús ahorita está dando un trabajo muy bueno y está conquistando mucha gente.
Pero esa gente que se conquista, ¿para qué es? Para que aprendan a reconocer a Cristo en la fracción. Y entonces, si esa persona está viviendo en concubinato, no comulgaba, no reconoce a Cristo, ahora que es emausiano, se casa porque reconoció que ahí está Cristo y lo quiere recibir. ¿O no? Pero si sigue viviendo en concubinato, ¿es emausiano? De puro nombre. Tiene que haber un compromiso. Pero no solamente lo tiene que reconocer en la Eucaristía, lo tiene que reconocer en el hermano. Si era alguien antes de ser emausiano, tenía que ser a lo mejor una persona como el común de los mortales, que odiaba a uno y a otros quería. Pero cuando ya es emausiano, ya no puede tener odio contra nadie. A todos lo tiene que amar porque ha sido convertido, y convertirse es que ahora sí reconoce a Cristo hasta en el enemigo. Y reconocer a Cristo en el amigo, cualquiera lo hace, no necesita tener fe. ¿Quién es el que más fe tiene? El que reconoce que Cristo está en el enemigo. En el que me hizo daño, ahí está Cristo, bárbaro. Si yo reconozco que en el enemigo, en el que habló mal de mí, en que mató a mi hijo, en que mató a mi madre, ahí está Cristo a pesar de los pesares, mi fe es grande. Soy verdadero emausiano. Pero ahí yo no me voy a centrar, ni en el primero ni en el tercero. Me voy a centrar en la segunda revelación. La primera fue, los emausianos lo reconocieron en el próximo, en el que camina a mi lado, en el prójimo, sin saber quién es. Pero ahí está Jesús. La tercera, ¿cuál es? Lo reconocieron en la fracción del pan, en la Eucaristía. De eso no vamos a hablar hoy. Voy a hablar de la segunda. Se nos reveló Cristo. Y la segunda, voy a raspar a los emausianos. ¿Y cuál es la segunda? No me digan para no rasparlos. Por allá alguien lo dijo. Y no ardía en nuestro corazón, versículo 32 del capítulo 24. Y no ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. A ver, ¿cómo es que dice? 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Los emausianos comenzaron a reconocer a Cristo en las Escrituras. Y cuando Él comienza a hablarles y a explicarles, les abría las Escrituras, comenzó algo que no existía. Comenzó la conversión del corazón. Comenzó el corazón a arder. Porque comenzaron a reconocerlo en las Sagradas Escrituras. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y conocer las Escrituras es conocer a Cristo. ¿Me captan la idea? Entonces, como aquí hay muchos emausianos y carismáticos, entonces, y otros grupos de apostolado, y los que no son de grupo apostolado, pero son cristianos, no pueden reconocer a Cristo si no tienen una conversión del corazón a través de las Sagradas Escrituras. Pero ¿recuerdan de qué material estaban hechos? Ahora usted lee el versículo 25. ¿De qué material estaban hechos? Está siempre el capítulo 24 de San Lucas. El versículo 25. ¿Recuerdan de qué material estaban hechos? Un corazón de piedra y una mente cerrada para comprender las Escrituras. Escuche cómo dice la Biblia. Oh insensatos. Oh insensatos. Le faltaba sensatez, le faltaban sesos en la cabeza. Oh insensatos. Oh insensatos y tardos de corazón. Dos problemas, uno en la mente y otro en el corazón. Los emausianos, antes de convertirse, eran como el común de los mortales, insensatos y tardos de corazón. Si a mí un emausiano me dice, o un carismático me dice, yo me convertí,
¿Por qué? Porque antes era un insensato y tardo de corazón para escudriñar las Escrituras. Ahora estoy comenzando a leer las Escrituras y ahora arde mi corazón cuando leo las Escrituras. Ahora reconozco a Cristo en las Sagradas Escrituras. Entonces digo, sí comenzó a convertirse. ¿Se acuerda que Jesús cuando comenzó a predicar, tarea para la casa de Marcos 1:15? Conviértanse y crean en el Evangelio. Según la conversión de Cristo Jesús, ¿no? O sea, usted puede decir que la conversión suya, como de los evangélicos, dice, yo era un borracho y ahora no tomo, yo me convertí. Esa es la conversión de los evangélicos. Pero la conversión de Cristo no es esa. Va más allá. Eso también va adentro, pero no es. La conversión de Cristo es más amplia. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, puede ser que dentro del grupo carismático, el grupo de Maús y de los otros grupos apostolados, haya gente que todavía no se ha convertido, que todavía siguen siendo insensatos y tardos de corazón, según dice la Biblia, porque aquí está la revelación, cuando Jesús resucita y encuentra discípulos camino de Maús que son insensatos y tardos de corazón. Lupita, ¿y por qué eran insensatos y tardos de corazón? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque les costaba creer, no querían creer todo lo que los profetas habían dicho. Lo que estaba escrito les costaba creer. Díganme, ¿esa no es la misma enfermedad que hay en el mundo de hoy? Exactamente la misma. Un problema mental, un problema del corazón. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas. Sigue. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. Aquí viene. Cuando Cristo ve el problema de la humanidad, queridos hermanos, desde obispos, sacerdotes, catequistas y todos los grupos de apostolados, cuando Jesucristo encontró la enfermedad del mundo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras, ¿cuál fue el remedio que Jesucristo utilizó? La evangelización. Comenzó a evangelizarlo. ¿Cómo? Otra vez, el versículo 27, ¿cómo es? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso se llama evangelizar. Cosa que dentro de la iglesia hemos abandonado, la evangelización. Comenzar desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que las Sagradas Escrituras dicen de Cristo. Comenzar a reconocer a Cristo en las Sagradas Escrituras. Lo que de Él está escrito. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo pensó? Eso se llama evangelizar. Y esa tarea es la que hemos abandonado, comenzando por los curas y los obispos. Y ustedes que nos siguen, se copian bien, pero bien mal. Porque hoy la evangelización parece que se centra en otra cosa distinto a lo que hace Cristo. Comenzó a explicarle desde Moisés detenidamente, pasando por todos los profetas, todo lo que en las Sagradas Escrituras se decía de él. Pregunto, ¿en qué parte se hace eso? ¿En qué iglesia lo están haciendo? Bueno, me alegra mucho, el padre dice que tiene cursos de formación. Padre, le felicito, eso es necesario. Para que los laicos se formen, y el que no se forma, se deforma. ¿Y qué es formarse? Pues comenzar a conocer las Sagradas Escrituras para que haya una conversión de la mente y del corazón. ¿Y cómo se lleva eso? Con paciencia, con constancia, con formación. Comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, en todo lo que las Sagradas Escrituras decía sobre él. Y Jesús les explicó todo eso. ¿Dónde están los sacerdotes que están explicándole al pueblo eso?
¿Dónde están los obispos preocupados por eso? ¿Dónde están las religiosas? Aquí veo una religiosa, saludito a las religiosas. ¿Dónde están los diáconos permanentes? ¿Dónde están los seminaristas? ¿Dónde están los catequistas? ¿Dónde están? Que sigan el ejemplo de Cristo de evangelizar con las Sagradas Escrituras. Ese es el problema que tenemos. Y hay que darle una solución. Hay que darle una solución. Ahí entra el problema. Jesús ataca el problema. Hoy insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Esa es la enfermedad. Partamos de ahí. La gente no conoce las Escrituras. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarme lamentándome? No. Comenzar entonces a los que no conocen las Escrituras, como lo hizo Cristo, detenidamente, pausadamente, con constancia y perseverancia, a explicarle todo lo que las Sagradas Escrituras hablan de Él. Para que la gente conozca a Cristo, para que la gente ame a Cristo, para que la gente piense como Cristo, actúe como Cristo, para que la gente sea cristiana. Y observen algo, queridos hermanos. Llegó un momento, según dice el versículo 45, llegó un momento, el momento fantástico, el que ustedes y yo deseamos que llegue en nuestra vida. Llegó un momento fantástico. Adivinen cuál es el momento fantástico. En el momento en que la persona, después que le arde el corazón, después que le explican las Escrituras, llega un momento en que se quita el velo que hay en los ojos. Que todos tenemos un velo en los ojos y no entendemos las Escrituras, no gusta leer las Escrituras, no entiendo nada, no se me queda nada. Ese momento es superado. En el versículo 45 dice que se superó ese obstáculo. Pero yo le voy a mostrar cómo superaron los discípulos de Emaús ese obstáculo. ¿Cómo fue que Cristo le superó ese obstáculo? Vean el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Superó el obstáculo, ¿verdad? ¿Cómo tenían el entendimiento? Cerrado. Díganme, ¿ustedes no están en esa etapa? Ahí estamos todos. No nos gusta, no entendemos nada, no se nos queda nada. Yo le confieso que yo leí 6 veces la Biblia completica. No se me quedaba nada, no entendía nada, siendo seminarista. Y no entendía nada y yo decía, Dios mío, qué tapado que soy. ¿Cuándo se me abrirá el entendimiento? Y un día, estando ya como en tercer año de teología, me mandaron a hacer una reflexión, me acuerdo que era sobre Marta y María. Y yo hice una reflexión a la medida de mis posibilidades. Y el que me estaba evaluando, el profesor, porque hablé a lo criollo, a los campesinos. Yo soy campesino del campo y hablé campesino del campo. Digo, uno por allá. Y el profesor que me estaba evaluando dijo, sí, muy bonito, pero eso es no son palabras técnicas, no son palabras de un teólogo, son palabras de un campesino, 01. Y yo estaba pasando por el momento de aquel que no entendía nada, que no se me quedaba nada. Qué ánimo me dieron, ¿verdad? Pero no importa, yo sigo, yo persevero. Y llegó el momento en que un día, así por arte de magia, el Señor, todo lo que había leído, ustedes se dan cuenta, me llega así como cuando uno tiene internet y le llegan los mensajes, ta, 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 ta. Yo prendo ahorita el celular mío y me llegan 10.000 mensajes, mínimo. Así también cuando voy a la enseñanza y me llegan mensajes y cita, y puedo hablar y hable. Y usted dice, y está leyendo, dicen los evangélicos que yo tengo una pantalla allá, leyendo las citas. Porque el que las usa las imagina, ¿verdad? No tengo ninguna pantalla. Solamente que dice en las Escrituras que hay un momento cuando usted comienza a estudiar las Escrituras desde Moisés, pasando por los profetas y todo lo que la Sagrada Escritura dice sobre Cristo, llega un momento que se le abre el entendimiento. Y ese es el problema que tenemos.
que como no se nos abre el entendimiento, ¿qué hacemos? En vez de seguir leyendo y orando, más nunca abrimos la Biblia y la dejamos en el Salmo 91 en la casa llena de mugre. ¿O no? Díganme qué mentiras. Entonces, fracasamos por eso. Pero dice la Biblia, en el versículo 45 está el secreto. Jesús les abre el entendimiento, repítalo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ahora, ¿saben qué? Esto que ustedes ven tan emocionante y tan rico, aquí está la técnica de cómo les abrió el entendimiento. Para que si ustedes lo ponen en práctica, les pase exactamente igual. Y lo digo con propiedad, porque yo también pasé por ahí. No entendía ni se me quedaba nada. Pero llegó un momento en que Dios lo quiso dar. ¿Y qué fue lo que yo hice? Lo que está escrito en la Biblia. Adivinen qué está escrito. Versículo 44. Y después pasamos del 45 en adelante. El 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antes de abrirle el entendimiento, Jesús les dijo que era necesario que se cumpliera sobre él todo lo que estaba escrito en los profetas, en Moisés y en los salmos. O sea, para uno entender las Escrituras, lo primero que tiene que saber que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Que yo me acerco a la palabra de Dios no como un libro de cuentos, que cada quien entiende a su modo. Que no me acerco a la palabra de Dios como un libro, una novela literaria. Yo no me debo acercar a la Biblia como un libro de historia. Yo me debo acercar a la Biblia como palabra de Dios, sabiendo que todo lo que está ahí se tiene que cumplir al pie de la letra. O sea que yo me acerco en castellano a la palabra de Dios con una fe rotunda, absoluta, de que lo que está ahí se cumple. Por eso cuando nosotros escuchamos que Jesús agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, nosotros decimos, eso se tiene que cumplir. Porque dice la Biblia que todo lo que está escrito de Él se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si Él dijo, hagan esto en memoria mía, nosotros decimos, no entendemos nada, no vemos nada, pero hay que hacerlo como Él lo dijo y creemos que ese es su cuerpo, que esa es su sangre, porque Él lo dijo. ¿Me captan la idea? Así tenemos que acercarnos a las Sagradas Escrituras. Acercarnos a la Sagrada Escritura con una fe firme que lo que ahí está escrito se tiene que cumplir. Cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura de esa manera, jamás la voy a distorsionar como lo hacen los evangélicos. Jamás la voy a quitar como lo hacen los testigos de Jehová, o a ponerle como le hacen los testigos de Jehová. Jamás me acerco a la palabra de Dios simplemente dejándome golpear por ella. Cuando usted y yo nos acercamos a las Sagradas Escrituras de esa manera, no somos toreros. El torero hace así: ole, ese no es conmigo, eso es con él. Ole, ese no es conmigo, ese es con el vecino. Lástima que no vino Petronilo. No hay que ser torero. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y dejarnos golpear por ella. Se tiene que cumplir tal como está escrito. Ahora sí, el versículo 46. ¿Cómo sigue el 46? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito, y así era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, así estaba escrito y así tenía que cumplirse. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, leyéndolo desde Moisés, pasando por los profetas, todas las Sagradas Escrituras, sabiendo que todo eso, lo que está escrito es verdad, es palabra de Dios y que se tiene que cumplir, es cuando el entendimiento se nos abre para poder ver lo que Cristo enseñó, hacer lo que Cristo mandó y poder confiar y creer las promesas que están escritas en la palabra de Dios, aunque los demás se rían. Y a eso es que yo los quiero llevar a ustedes, queridos hermanos católicos. Los protestantes, ¿a qué vienen? A sacarnos a nosotros de la fe, a sacarnos del centro de la palabra de Dios con la mirada puesta que lo que está escrito, eso se cumple. Y los protestantes vienen manipulando, adulterando o leyendo las escrituras a su propio entender, sin tomar en cuenta que no se puede cambiar. Y eso hace que muchos católicos ya se hayan metido a protestantes. Y cuando el católico entonces está bien formado, comienza a estudiar las escrituras, arde su corazón, se enamora de la palabra de Dios, comienza a estudiar, y cuando un protestante ve que hay un católico que estudia las escrituras, se va y no lo molesta más. Pero cuando un protestante llega y encuentra a un católico que no lee las escrituras, dice, ese es mío. Deje que solamente es cuestión de tiempo. Déjeme que le meta duda. Y ese que decía, viva la iglesia de Cristo, viva la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgencita María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, mi madre, termina diciendo, esa prostituta, esa mujer cualquiera. La iglesia, la gran Babilonia, la gran ramera. Antes que iba a misa y el sacerdote le decía el cuerpo de Cristo, decía, amén. Ahora dice, esa oblea, ahí está el diablo. ¿Le lavaron el cerebro? Algo pasó. Bueno, me quiero centrar en esa segunda revelación, la de la palabra del Señor, donde Jesucristo nos dice entonces que así arde nuestro corazón y así se nos abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras y conocer que todo lo que se dice de Cristo en las Sagradas Escrituras se cumple y así se pueda predicar el Evangelio y se pueda predicar la conversión al mundo entero. Ahora, partiendo desde allí y mirando, queridos hermanos, que en el mundo en que estamos viviendo como una densa oscuridad dentro de la iglesia. O parece que la iglesia va fracasando y va para abajo y los evangélicos van creciendo. ¿No lo han visto de ustedes? ¿Por qué? Porque los católicos hemos hecho algo muy tonto. O díganme ustedes si no es tonto. ¿Cómo llamaría usted a un campesino que arregle el terreno, que llegue unas 100 hectáreas de tierra, las are bien arregladitas, las deje listas para sembrar, abonado todo, y de paso llovió, quedó listo para sembrar? Y en vez de sembrar la semilla, se va para la casa y entre 2, 3 meses regresa. ¿Cómo encontrará el terreno que aró? ¿Ya nació maíz? ¿Ya nació café? ¿Algo ha nacido? Monte. Pero él se sacrificó, hizo todo el esfuerzo, él aró, él arregló todo. Eso es verdad. Pero le faltó un pequeño detalle. ¿Cuál fue el pequeño detalle? Sembrar la semilla. Pero como él se dio cuenta que no nació y que él quería que naciera maíz, pero no nació maíz, sino nació fue pasto, monte, el campesino vuelve y ara otra vez y contrata obreros porque son 200 hectáreas y ara otra vez y arregla otra vez el terreno, lo deja bien listo. Pero no le vuelve a sembrar la semilla. Ayúdenme a pensar entre 3 meses que habrá monte.
Y el campesino dice, yo no me doy por vencido, la tercera es la vencida. Y vuelve y ara todo y lo deja bien arregladito y lo vuelve a abonar, le echa más abono, pero no siembran la semilla. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos gran tonto, matarirerireron. Un gran tonto. ¿Ustedes quisieran ser ese campesino? Pero díganme, ¿no es lo que están haciendo, por ejemplo, los emausianos cuando van y hacen grupos y retiros, pero no predican la palabra de Dios? Puras dinámicas, puros juegos, puro esto, puro aquello. Y no es lo mismo que están haciendo los catequistas cuando agarran a los niños, pura dinámica, puros juegos, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los carismáticos cuando puras alabanzas y puro esto y puro aquello, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los curas cuando van a misa, matrimonios, bautizos y todo eso, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los obispos cuando se reúnen con el pueblo y le hablan de todo menos de la palabra de Dios. Es lo mismo que si el campesino arreglara el campo y no sembrara la semilla del reino. ¡Qué tonto! ¿Cuándo van a ser? Pues ese es el fracaso que tenemos aparentemente en la iglesia. Porque los sembradores no hemos sembrado la semilla del reino. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Muchos se preguntan, ¿por qué el éxito del Padre Toro? ¿Es que el Padre Toro es muy guapo y simpático? No niego que soy guapo y simpático. Pero no es por eso, porque entonces estuvieran las puras mujeres aquí. Pero también hay hombres. Algo pasa, algo pasa. Porque yo he creído que no solamente se tiene que trabajar y arar el terreno, sino que ahora hay que sembrar la semilla. Y ha comenzado a nacer. A nacer. Comenzó a nacer la semilla. En otras partes, ya muchos de ustedes que no leían las escrituras han comenzado a leerlas. Muchos de ustedes que no creían han comenzado a creer. Muchos de ustedes que estaban confundidos y que estaban con un paso a la secta protestante, ahora son como católicos. Algo ha pasado. La semilla comenzó a nacer. Y ojo, pero yo no lo inventé. Lo inventó Jesucristo. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesucristo lo inventó. Ya si Él lo inventó, yo lo respeto. Yo solamente lo único que hago es decirle. Jesucristo dice, ustedes tienen un campo arado y salió el sembrador a sembrar. Y el campo ya está arado. Y van a sembrar la semilla. El campo es el mundo. El campo es los emausianos, la renovación carismática, los grupos de apostolado, la catequesis. El campo es la iglesia. Ya está listo para sembrar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sembrar la semilla. Díganme, ¿cuál es la semilla que hay que sembrar? Vamos a escucharlo. La semilla, la que hay que sembrar porque ya todo está arado. la semilla es la palabra de Dios. Que lo escuchen todos los obispos del mundo. Otra vez. La semilla es la palabra de Dios. Que los escuchen los curas del mundo entero. La semilla es la palabra de Dios. Ay de los sacerdotes que reúnen a la gente y le hablan de todo menos de la palabra de Dios. Mucha dinámica, muchos juegos, muchos encuentros, muchas evaluaciones, muchos proyectos, pero se quedó sin sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pregunto, a ver, padre de familia, ¿ustedes creen que la semilla es la palabra de Dios? Segunda pregunta, no me respondan. ¿Están leyendo la palabra de Dios con sus hijos en la casa? Catequistas,
Están compartiendo con los niños de catequesis la palabra de Dios, les enseña a buscar citas, a buscar capítulos y versículos. Le han enseñado desde Moisés, pasando por los profetas, todo el Nuevo Testamento, lo que dice sobre Cristo. No se lamente si mañana esos niños no vuelven a la iglesia y se meten evangélicos. No se lamenten. Es que usted no sembró la semilla y van a ser pasto, monte. ¿O no? No tenemos la experiencia, no lo hemos visto. Y siempre nos lamentamos. Y hago eco porque he escuchado a los obispos y a los sacerdotes decir, ¿y qué será lo que nos falla en la catequesis? ¿Qué será lo que nos falta? No entendemos por qué los niños, 400 niños en la catequesis, y de al otro domingo ya no viene ninguno a misa. Y a los pocos años ya están metidos en evangélicos. ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Es que no lo ven? ¿Es que no lo ven? Por allá San Marcos capítulo 4, el versículo 16 o 26, si no es blanco es negro. Por ahí, creo que como 26. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y dice Jesús, después que usted tome conciencia que la semilla del reino es la palabra de Dios, después de que usted eche la semilla de Dios, la semilla del reino en el campo que es la familia, sus hijos, que es los niños de catequesis, que es los grupos de apostolado, que es la iglesia universal, cuando se siembre la semilla del reino, ahora escuchen, no se afanen que nazca. No se preocupe si usted no ve si nace o no nace, si crece o no crece, no se preocupe. Usted lo único que tiene que preocuparse es asegurarse 100% que usted predicó la palabra de Dios. Punto. Lo demás no se preocupe. Cuando yo comencé a trabajar predicando la palabra de Dios, mi preocupación era si la gente se convertía o no. Sufrí como un tonto. Y de paso el diablo se reía. Y me decía, mandaba a alguna persona que me dijera, ¿se da cuenta? Tanto que usted se sacrificó y fue y le predicó a esos evangélicos y ninguno se convirtió. Tanto que usted se preocupó por predicarle la palabra de Dios a esa gente y ninguno le hizo caso. ¿Ve que no vale la pena predicar la palabra de Dios? Y yo decía, ¿será, Dios mío? ¿Le hago caso o no le hago caso? Yo sigo. Hasta que un día encontré con esta cita y yo dije, pare de sufrir. Yo voy a sembrar la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca, que dé fruto, que no dé fruto. ¿A mí qué me importa? Dios me va a pagar a mí, ustedes campesinos saben, por sembrar la semilla. Se contrata a una persona, usted va a sembrar este terreno, ya está sembrado. Si no nace, no es culpa mía, es culpa del dueño, o quién sabe de quién, pero yo sembré la semilla, listo, ese es mi trabajo. Y dice el Señor, cuando usted siembra la semilla, nunca se le olvide que no tiene que preocuparse por si crece o no crece. Usted asegúrese que siembra la semilla. Entonces eso es lo que yo ahora hago. Ustedes no se dan cuenta que yo voy y no me pidan que les predique otra cosa. Por allá unos padres me dijeron, queremos que nos hable, nos den enseñanza a los padres, pero que nos hable del Vaticano II, que no nos hable de Biblia. Le dije, busque a otro sacerdote, porque ese no soy yo. A mí me buscan si quiere que le predique de Biblia. Y si no, yo no voy a arar un terreno y sacrificarme y no sembrar la palabra de Dios. Búsquese otro. Dijo, no, entonces venga usted. Y nos habla lo que usted quiera. Le dije, perfecta, así sí. Así sí. Y dice la Biblia entonces que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró la semilla en un campo. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Escuche. Y duerme. Y si usted sembró la semilla en el campo, o usted después cansado, agotado, ¿qué puede hacer? Pegarse un buen baño, una buena cena
y a dormir. No se mate la cabeza, que si usted duerme y se levanta al otro día, de noche y de día, de noche o de día, no importa, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. mientras usted duerme o esté despierto, la semilla brota sin que usted se dé cuenta. ¿Cómo? Me encontré a este muchacho. ¿Cómo que llama usted? Wilmer. Wilmer. Me monté en su carro y le dije que venía manejando el carro mío, vete, y me vine. Y comenzó a contarme que a él no le gustaba estudiar, no le gustaba leer, no le gustaba nada de estudio. Lo invitaron por allá a un curso y le dijo a la mujer, vaya usted para que anote y para que lea. Pero después comenzó a ver las enseñanzas, a escuchar la palabra de Dios y comenzó a arder en su corazón, a arder su corazón por la palabra, y comenzó a estudiar y comenzó a agarrarle gusto a la palabra de Dios, y yo ni cuenta me di hasta anoche que me contó. Yo no lo conocía, o lo conocía. De Barquisimeto, pero no hablamos así. Jamás habíamos hablado de nada y él me contó. Yo no lo sabía. Lo único que sabía es que un día sembré la semilla del reino de los cielos a través de las redes sociales. Y llegó a él y fue creciendo sin que nadie se dé cuenta, y ahora está gustando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Fantástico, maravilloso, tratando de adaptar su vida a la palabra de Dios. ¿Me oyen bien o no me oyen bien? Si no me oyen bien, mañana ven el video. Ajá. Entonces dice la Biblia, duerma o estén despiertos, de todas maneras, la palabra, la semilla nace, crece. Repítalo de nuevo. Lo repito. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No se mate la cabeza, haga su trabajo y punto. A usted le van a pagar por sembrar la semilla, ya. Lo demás se encarga Dios. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Escuche, cuando usted siembra la semilla, vamos a ponerle que usted sembró maíz, usted no llega a la casa y le dice, mi amor, monte una olla con agua porque vamos a cocer unas mazorcas para comer. ¿Dónde está la mazorca? Acabo de sembrar el maíz. No, espérese, porque primero tiene que nacer la matica, después Luego espiga, la espiga, después grano lleno en la espiga. después grano lleno en la espiga y después Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿entendieron? En castellano, se lo traduzco en castellano. Usted siembra la palabra de Dios hoy y no espere que mañana esa persona se convirtió. No. Puede que se convierta, pero eso ya pasa a ser un milagro. No es lo normal. Lo normal es que usted sembró hoy la palabra y tiene que esperar unos 5 años, unos 3 años, que de repente esa palabra llegó a la mente y al corazón de esa persona y lo transformó. Yo tengo una experiencia. Una vez me tocó que hacer un entierro en un lugar. Se había enfrentado la guerrilla con unos malandros,
se echaron plomo. Murieron unos de la guerrilla y otros malandros. Y yo hice el entierro primero de los malandros y después de la guerrilla. Y les prediqué la palabra de Dios, pácata, 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 pácata. La gente me decía, padre, hasta hoy usted vive, hoy lo matan. Yo le dije, yo nací para morir y no me muero el día que la gente quiera, el día que Dios quiera. Porque le dije la verdad con la palabra de Dios. Y usted sabe que la guerrilla es delicada. Pasó el tiempo, 3 años. Y un día recibí una llamada. Padre, ¿el padre Toro? Le dije, sí. Dijo, usted no me conoce, yo a usted sí. Necesito hablar con usted en un lugar a solas. En tal lugar, a tal hora, vaya solo, no puede llevar a nadie. No me puede fallar. Ya me di cuenta que era la guerrilla. Y me fui. Y cuando llegué, un hombre, lentes oscuros, se baja de allí, del carro. Detrás, otros armados hasta los dientes. Me dice, no tenga miedo. Le dije, no, yo nací para morir, no el día que usted quiera, el día que Dios quiera. Digo, bueno, vamos a hablar. ¿Dónde? Le dije, vamos para la iglesia. Y habían unas viejitas en la iglesia en el Santísimo. Cuando vieron a esos viejos armados, córrele, patica, ¿para qué te tengo? Se fueron. Llegué y le dije al padre, padre, necesito que me preste la oficina para atender a una gente. Digo, estoy ocupado, no me moleste en este momento. Me dijo el guerrillero, déjeme que yo le digo. Y el padre estaba ocupado ni levantaba la mirada. Le dije, padre, que el Señor necesita la oficina. Y cuando vio a esos viejos armados, dijo, sí, ya vengo un momentico. Se fue. Y llegó el hombre y me dice, no vengo en son de guerra, vengo en son de paz. Yo fui a una homilía que usted dio hace 3 años, en tal parte, ¿se acuerdan? Que mataron a los guerrilleros, sí. Yo soy el jefe de la guerrilla. Y de ese día esa palabra que usted predicó no me ha dejado dormir. Y es como un comején que me carcome por dentro. Al punto que tuve que llamarte y decirte, ¿qué hago? No aguanto. Si usted me dice que yo tengo perdón después de haber matado tanta gente y está dispuesto a confesarme, yo hoy me aparto de la guerrilla aunque me maten. ¿Pero será que yo tengo perdón de Dios? Y le dije, sí. Dijo, entonces me quiero confesar. Lo confesé y me dijo, dame la bendición porque si me matan, no nos vamos a ver. Pero si no me matan, de hoy en adelante dejaré la guerrilla y me propongo ser misionero. No sé cómo, pero un día seré misionero. Pasaron como 5 años más y me fui para una comunidad de misioneros. Cuando se me acerca un hombre sonriente me dice, padre, ¿usted se acuerda de mí? ¿Se acuerda del guerrillero que habló con usted? Sí, eso yo, soy misionero. La palabra de Dios lo tocó. Después de 3 años. 3 años, y yo pensé que eso, pero la semilla del reino va creciendo sin que uno se dé cuenta. Primero nace el grano, va creciendo, después la espiga, después, y ahora sí la cosecha. Queridos hermanos, si ustedes ven, ¿a ustedes les parecen bien las enseñanzas que yo doy, sí o no? Sí. ¿Les gusta que les hable de la palabra de Dios, sí o no? Sí. Sepan una cosa, que yo soy producto de un campesino que sembró la semilla hace aproximadamente unos 50 años. Para no decirle cuántos años tengo. Llamado Luis Alfonso Jaimes, junto a María Isabel Toro de Jaimes, que paz descanse. Ellos sembraron la semilla y ellos no veían ningún fruto por ningún lado porque yo era el hijo más tremendo que ellos tenían. Y recuerdo cuando a mi hermana, a una de las mayores, le dijeron,
Luis se va para el seminario y dijo, no, eso no creo yo. Que se vaya Jaime, Alexander o Jackson, sí, pero que se vaya Luis, no, eso no creo. Y nació la semilla y creció, y ahora yo soy fruto de un hombre que con visión de futuro sembró la semilla, un día creció, dio fruto, y ahora ustedes están comiendo los frutos, como cuando usted va por el campo y encuentra una mata de naranjas llena de naranjas, y usted agarra y come y no sabe quién la sembró. En el caso mío la sembró mi padre y mi madre. ¿Y qué pasa con los padres de familia que no están sembrando la semilla para que mañana den fruto? No será de una vez. Espérese. Su hijo puede ser lo más rebelde, lo más grosero. Su hijo puede ser hasta homosexual, su hija lesbiana, puede ser un borracho, un drogadicto. No importa, siembre la semilla del reino. Un día esa semilla, como en el guerrillero, va a nacer y no le va a dejar la conciencia tranquila, y un día se va a convertir. Está escrito. El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra una semilla y duerma o se levante, esté como esté, sin darse cuenta, esa semilla va a nacer, va a crecer y va a dar fruto. Y ahora, escuche con qué compararé al reino de los cielos, dice Jesús. ¿Cuál? Siga. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Ahora, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué lo vamos a asemejar? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿O con qué parábola lo compararemos? Escuchemos. Es como el grano de mostaza. Una semilla. Es como el grano de mostaza, la semilla del reino de la palabra de Dios, que es como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Es la más pequeña. ¿Cómo es el grano de mostaza? Es la más pequeña. Traducido al castellano teológicamente, ¿qué significa? Que la palabra de Dios es la semilla del reino, pero es la más pequeñita, porque ustedes no quieren leerla. Han leído muchos libros, pero la Biblia todavía no. Ven muchas novelas, ven mucha televisión, pero la palabra de Dios poco. Es la semilla más pequeñita, la que menos importancia le dan, la que menos se ve, la que la gente no quiere leer, la que la gente tira por allá descuidados. Esa es la palabra de Dios, la semilla del reino, como un granito de mostaza. Lo más mínimo, el tiempo más pequeño suyo se lo dedica a la Biblia. A los amigos le dedica más tiempo, a los vicios más tiempo, a la parranda más tiempo, al trabajo más tiempo, al TikTok más tiempo, al Facebook más tiempo, a YouTube más tiempo, a los mensajes más tiempo, y a la palabra de Dios poquitico, como el grano de mostaza. Y dice Jesús que a pesar de que tenemos la semilla del reino, la palabra de Dios, como un granito de mostaza, si logramos sembrar ese poquitico que hacía mi padre, poquitico sembraba mi padre, ¿qué pasa? Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Aquí entonces la Biblia dice que después que crece, se hace la mayor de todas las hortalizas. La palabra de Dios es la semilla del reino que hay que sembrar. No se preocupe si nace, crece o no. Y a ver, ¿por qué tenemos que sembrarla? No solamente porque es la semilla del reino, eso es importante, pero todavía no entendemos qué significa la semilla del reino. Traducido al castellano, ¿qué significa la semilla del reino? San Pablo lo explica a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. San Pablo le predica a los Corintios. ¿Por qué la palabra de Dios es la semilla del reino? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Usted me busca, Marcos 16, 15.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué es lo que vamos a examinar? ¿Por qué la palabra de Dios es la semilla del reino? Escuchemos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿escucharon? No es la sabiduría de los hombres. En la sabiduría de Dios, repítalo. pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios No conoció a Dios. mediante la sabiduría, agradó a Dios. Escuchen. Atención, prendo la lupa. Para hacerle zoom. Agradó a Dios Salvar a los creyentes. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Lo hace de mala gana o de buena gana? Agradado, feliz, contento. ¿Otra vez? Agradó a Dios ¿Qué es lo que le agrada a Dios? salvar a los creyentes. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Salvar a qué? Ahora va. ¿Por qué la palabra de Dios es la semilla del reino? Agradó a Dios salvar a los creyentes. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Cómo piensa Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. ¡Wow! Dijo uno por aquí. ¡Wow! A Dios le pareció bien, agradable salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. ¡Wow! A Dios le agradó salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. Porque cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios, usted es un loco. Ese cura Toro está loco. ¿No lo han escuchado ustedes? Me lo han gritado obispos, me lo han gritado curas, me lo han gritado evangélicos, me lo han gritado diáconos, seminaristas, religiosas, carismáticos, mausianos. Ninguno de ellos me ha dejado de gritarlo. No todos, un poquitico, aunque sea uno de cada grupo. Me han dicho loco. Y usted podrá ser la mejor persona en la iglesia, pero el día en que usted comience a predicar la palabra de Dios, tape el oído, padre, hasta el cura le va a decir loco. Este ya se volvió loco. Este ya se metió evangélico. Ya anda como los evangélicos con la Biblia en el brazo. ¿O no? Lo van a rechazar, porque dice, la misma Biblia dice que es una locura. En medio de un mundo ateo, predicar la palabra de Dios es una locura. Me tuvo que ir a acompañar a una gente a Europa. A lo mejor ustedes habían olvidado. Fui a donde se hace el milagro, donde hubo el milagro de la Eucaristía, que se transformó en cuerpo, el pan en cuerpo de la carne de Cristo y el vino en sangre. Y ahora el milagro ese. Y entonces nos dieron para la misa, nos daban media hora para la misa. Imagínense, yo media hora no he comenzado la misa todavía. Y le dijimos que nos dieran más chance. Creo que nos dieron como 2 horas, hora y media, no me acuerdo cuánto tiempo era. Yo le dije, bueno, sí. Y comencé la misa y comencé a predicar. El sacristán, que yo era como un religioso, ¿verdad? Cada rato salía y se asomaba y miraba. Y volvía, se metía para allá y al rato volvía. Cuando terminamos, estábamos como 4 o 5 sacerdotes. Fuimos a la sacristía, él hablaba italiano, nosotros, un solo sacerdote hablaba italiano. Y llegó y le dijo, a mí llegó y me dijo tantas cosas y no entendí nada. El otro padre estaba escuchando y le dio risa. Entonces le digo, ¿qué dice él? Él dice que no entiende por qué tanto tiempo duraron.
que eso nunca en su vida había visto él una misa tan larga. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan larga? ¿Y qué le dijo usted? No, yo le dije que porque usted estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y qué dijo él? Dijo, aquí se predica nomás 5 minutos o 10 minutos máximo. Y yo duré 1 hora en la predicación. ¡Qué loco! Eso es una locura. Predicar el evangelio es una locura que no lo cura ni el cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que a Dios le pareció bien salvar a los creyentes a través de los curas locos que predican el evangelio, a través de los laicos locos que agarran la Biblia, la leen, la saborean y se la predican a los demás. A Dios le pareció bien salvar a la gente por medio de los carismáticos locos, de los emausianos locos, de las monjas locas, de los seminaristas locos que leen la Biblia y predican la palabra de Dios. Y para que la gente no nos llame locos, por eso la gente no lee la Biblia, ni predica la Biblia, para que no lo llamen locos. En mi seminario, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, éramos 50 seminaristas. Y en el seminario, allá el seminario no importa si usted lee la Biblia, no importa. Lo único importante es que usted saque 20 o de 15 para arriba en las materias. Eso es lo que importa. Al menos cuando yo estudiaba. Y a mí eso me daba mucha furia. Usted podía ser espiritualmente lo que usted fuera, creer lo que usted fuera, creer mucho, pero si usted no sacaba buenas notas, usted se va. No vale nada. Y usted podía ser un sinvergüenza, un vagabundo, pero si usted sacaba buenas notas, era el mejor seminarista. Yo nunca lo entendí. Si alguien me lo puede explicar, que me lo explique, pero yo eso no lo entendí. Y entonces cuando yo comencé a leer la Biblia, no había un horario para leer Biblia. Desde la mañana un horario, todo, y tenía que cumplirse el horario al pie de la letra. El que no cumpliera el horario estaba fallando el horario, y fallar al horario era fallar a Dios. Y yo tenía que sacar un ratico para leer las Escrituras. 1 hora, la hora que yo agarraba era de 1 a 2 era el servicio. Y de 2 a 3 era estudio, yo lo agarraba para leer la Biblia. Mis compañeros les daba rabia porque ellos se montaban por encima de la puerta, llegaban a la ventana y me miraban leyendo la Biblia. Y les daba rabia porque yo estaba leyendo la Biblia. Y era el momento de estudiar. Y yo no estaba estudiando, sino leyendo la Biblia. Y entonces agarraban la puerta a golpe y decían, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando ese se cansaba, agarraba a otro. Toro está loco, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y yo decía entre mí, uy, que se cansen ellos o que me canse yo. Mejor que se cansen ellos, que sigan golpeando la puerta. Cuando se cansaban se iba. Después cuando yo salía me decía, ¿por qué usted estaba perdiendo el tiempo? Era hora de estudio. Le dije, yo no estaba perdiendo el tiempo, yo estaba estudiando la Biblia. Los que estaban perdiendo el tiempo dándole el golpe a la puerta eran ustedes. Pero para ellos yo estaba loco. Comiencen a leer la Biblia, comiencen a predicar la palabra de Dios y te llamarán loco los mismos de la casa. Los del grupo de apostolado te llamarán loco. Así de fácil es. Pero es que está escrito. Pero por esa locura de esos locos, Dios quiso salvar a los que creen en la palabra de Dios, a los que creen en el evangelio, a los que creen en la predicación. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es la semilla del reino? Porque es aquella que Dios quiso utilizar para salvar al mundo. Marcos 16:15. Usted Romanos capítulo 1 versículo 16. Escuche, Marcos 16:15. Oigan. Y les dijo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Id por todo el mundo. Tarea para la casa. Tarea del maestro. Mandato del maestro. Vayan por todo el mundo. ¿A qué?
Y predicad el Evangelio a toda criatura. Y predicad el Evangelio. Porque Dios quiere salvar al mundo a través de la locura de la predicación del Evangelio. Y como Dios quiere salvar al mundo con la predicación del Evangelio, esa fue la misión que le dio a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Repítalo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Están claros? ¿Por qué vamos a predicar el Evangelio? Porque Dios quiso salvar a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Ahora dice el Señor, le ordeno a los carismáticos. ¿Qué? El que cree. No, niña, ¿qué le ordena Dios a los carismáticos? Predicad el Evangelio. Pero léalo como está ahí. La orden de Dios a los carismáticos. Id y predicad el Evangelio. ¿Y qué le dijo a los emausianos? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué le dijo a los obispos? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué le dijo a los curas? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y qué le dice a los seminaristas? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y a las monjas? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Es que no lo ven? Le presto la lupa. ¿Y a quién hay que predicarle el Evangelio? Dice, a toda criatura menos a los evangélicos. Vamos a ver, otra vez, repítalo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¡Ah, bárbaro! Yo no sé dónde los curas leen menos a los evangélicos. Yo no sé dónde los obispos leen, vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura, menos a los evangélicos. Yo no sé dónde los carismáticos leen, vaya y prediquen el Evangelio, menos a los evangélicos. Yo no sé dónde los emausianos leen, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, menos a los evangélicos. Porque ahora nos mandan a predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, a toda criatura tampoco nos mandan. Nos mandan a evangelizar y no nos dicen a toda criatura, vayan. Pero a los evangélicos no se metan con ellos. A los borrachos no se metan con ellos. A los homosexuales no se metan con ellos. A los ladrones de los políticos no se metan con ellos. A los guerrilleros no se metan con ellos. Entonces, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién? Jesús no tuvo excepción. Jesús dijo, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí están metidos los evangélicos. ¿Y para qué? Escuchen, ¿para qué? El que creyere. ¿Para qué se va a predicar el Evangelio? Para que la gente crea. El que creyere Y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, o sea, que actúe en consecuencia de lo que cree, será salvo. Porque a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por medio de la predicación. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea se salvará. Y el que no quiera creer después que usted le predique, Mas el que no creyere será condenado. a mí qué me importa si no me creen. Yo predico abiertamente, católicos y protestantes, que no me quieran creer, pregúntenme si me importa. Psst. El que crea se salvará, el que no quiera creer será condenado. No lo dije yo, lo dijo el maestro. A mí lo único que me importa es sembrar la semilla, punto. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿No lo tenía listo? Versículo 16. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es la tentación de la gente? Me da vergüenza. Me da vergüenza predicar el Evangelio para que no me digan evangélico. Me da vergüenza para que no me digan loco.
Y dice Pablo, a mí qué me importa, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Repítalo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Llámenme loco, díganme hijo del diablo, miéntenme la madre, hagan lo que ustedes quieran. Pero no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que quiera creer. Ahora comprenden por qué no me callo la boca y sigo predicando a pesar de que me maldigan los evangélicos y algunos católicos. Porque a mí no me importa eso. A mí me importa trabajar por el reino de los cielos. Me importa sembrar la semilla. A mí lo que me importa es que el mundo se salve, porque es el querer de Dios. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. ¿Están dispuestos a hacer el plan de Dios? Pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a los grupos de apostolados que no quieren predicar la palabra de Dios? Para que la gente no se moleste, para que los curas no se molesten. ¿No? La palabra de Dios tenemos que leerla y tenemos que predicarla. Pero es que a mí mi párroco no me deja predicar la palabra de Dios. Eso es verdad. Puede encontrarse un párroco que no le deje predicar la palabra de Dios. Pero lo que no puede hacer el cura es impedirle que usted le predique la palabra de Dios a sus hijos. Predíquele a sus hijos. Predíquele a los vecinos. ¿Está sembrando la semilla de Dios aunque esté en su casa? A ver, escuche cómo dice Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y venga al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad. ¿Y cómo hacemos que la gente conozca la verdad? A través de la palabra de Dios. Dice Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Listo. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y ustedes y yo, si somos creyentes y cristianos, si tenemos el celo apostólico, tenemos que tener el deseo de que la gente se salve a través de la predicación de la palabra. Porque es la única manera para usted y yo sembrar la semilla del reino, la que permite que la gente vaya al reino de los cielos. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, San Pablo quiere irse, se tiene que ir o se tiene que morir. Pero San Pablo dice, en mi ausencia, para que ustedes sean herederos del reino, herederos del cielo, los encomiendo a la palabra de Dios, para que sean herederos del reino. Es la semilla del reino. Los encomiendo a Dios y a su palabra, que les puede dar la herencia del reino. Pongan cuidado. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. Lupita, los encomiendo a Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra. Los encomiendo a Dios. Y a la palabra.
Mire la convicción que tenía San Pablo que la palabra era la semilla del reino. Los encomiendo a Dios y a su palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder para darnos la herencia del cielo, es la semilla del cielo. Así podemos ser salvos. Por eso Jesús decía, conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, crean en el Evangelio. ¡Ah, caramba! Entonces, queridos hermanos, yo hoy mi intención es predicarles a ustedes para que se den cuenta que hay algo muy importante, que es la palabra de Dios. Es tan importante que la misma Sagrada Escritura le llama la semilla del reino, que hay que sembrar en la mente y el corazón para que la gente se salve, para que la gente crea. Pero eso es una locura que hay que superar. ¿Estamos dispuestos a superarlo? San Pablo dice que es una lucha y que es un combate, pero que hay que hacerlo. Miren cómo dice Pablo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Dice San Pablo, es una pelea, es un combate. Ir a sembrar la palabra de Dios, predicar el reino de Dios, es una pelea, es un combate que hay que dar. ¿Que no? Escuchémoslo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Usted me busca. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Va. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y él va a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y usted verá que Pablo va a hablar en las dos de que hay una pelea. Hay que combatir. A ver, ¿cómo lo dice? Pelea. ¿Otra vez? Pelea. Carismático. Oiga. Pelea. Cursillista. Emausiano. Póngale el nombre que usted quiera. ¿Otra vez? Pelea. Pelea. ¿Están dispuestos a pelear? No. Porque la Biblia no se hizo para pelear. ¡Qué ignorancia más grande! Si la misma Biblia dice que la palabra de Dios es la espada con la cual vamos a pelear contra el diablo. ¿O no han leído Efesios capítulo 6 versículo 17? La espada. ¿O no han leído Hebreos capítulo 4 versículo 12? La palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Es viva y eficaz. ¿No lo han leído? La Biblia no se hizo para pelear. Palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo para pelear contra el diablo. Es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Y en la pelea, en la batalla espiritual de Efesios 6:10, la espada que puede traspasar al diablo es la palabra de Dios. ¿No lo han leído? Léalo de nuevo. Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla. Hay que dar la batalla al diablo. La buena batalla de la fe. ¿Cómo peleó Cristo la buena batalla? ¿No recuerdan ustedes Mateo 4:6, tarea para la casa? La pelea que tuvo con el diablo, con las escrituras. El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque está escrito. Ah, no, al revés. Es la segunda, en la 6. En el 6 dice, tírate de ahí, porque está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Y qué le dice Jesús? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una pelea con la palabra. ¿No se hizo para pelear? ¿Y por qué Cristo está peleando con el diablo? Que alguien me lo explique. Entonces, Jesucristo, y el diablo le dijo, si te postras y me adoras, te daré todo eso. Y Jesús le dijo, está escrito, adorarás solamente al Señor tu Dios. ¿Con qué peleó? Con la palabra. Es una pelea. Y dice Pablo otra vez. Echa mano. No, niña, otra vez significa, vuélvalo a leer. Pelea la buena batalla de la fe.
Pelea la buena batalla de la fe, aunque la gente le diga que la Biblia no se hizo para pelear. Echa mano de la vida eterna. Piensa en la vida eterna, porque con la palabra de Dios puedes tener la vida eterna y puede hacer que la gente se gane la vida eterna. Como dice usted allá en 2 de Timoteo 4, el 8, ¿qué dice? Por lo demás, me está guardando. El 7. ¿El qué? El 7. He peleado la buena batalla. Ajá, 4, 7, entonces, léalo desde el 7. He peleado la buena batalla. Dice Pablo, pelea. Siga mi ejemplo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. ¿Para qué vamos a pelear? Para guardarla, para defenderla, y lo vamos a pelear con la palabra de Dios. Porque tenemos que defenderla. ¿Es que no está escrito? Entonces, ¿por qué Tito capítulo 1, versículo 9, le dice a los obispos cómo es que tienen que hacer para ser obispos? Y a los seminaristas, y a los diáconos, y a los presbíteros. ¿Cómo es que tiene que ser? Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Para ser obispo, para ser cura, para ser seminarista, para ser un auténtico cristiano, tiene que ser Retenedor que retenga, que mantenga en su cabeza guardado de la palabra fiel. Debe retener en la cabeza la palabra fiel, no cambiarla, no adulterada, no falsificada como lo hacen los evangélicos. Tal como ha sido enseñada, Como se ha sido enseñada desde los apóstoles. para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para enseñar a los que no saben y convencer a quienes la contradicen. Y qué nombre le pondremos, matarirererón, le pondremos, como es contradecir, se llama protestar. Le pondremos protestante, matarirererón, ese nombre no me gusta, matarirererón. Le pondremos evangélico con H, con K y con Z al final, matarirererón, ese nombre sí me gusta, matarirererón. Evangélicos, para poder, ahí se me olvidó cómo es. Convencer, miren lo que hay que hacer. Hay que convencer a los que contradicen. ¿Será que los católicos están dispuestos a convencer a los evangélicos que nos contradicen? Mentiras. Hasta los curas dicen que eso no se puede hacer, pero la Biblia lo manda. Hay que convencer, otra vez, Convencer a los que contradicen. Hay que convencerlos con la palabra de Dios. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, Evangélicos engañadores. mayormente los de la circuncisión. No solamente los de la circuncisión, mayormente. Hay otros. Escuche, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer con ellos? A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hay que hacer con los evangélicos? Tapar la boca. Hay que taparle la boca. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Pelear con los evangélicos? No. Taparle la boca. ¿Cómo le tapo la boca? Es verdad que hay que confesarse con un hombre, hay que confesar directamente con Dios y no en la pata. Ay, se me olvidó cómo es. Hay que confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo. Y dice el evangélico, sí, la Biblia dice. Yo les tapo la boca. Deme el capítulo y el versículo. Y yo les muestro que no, que hay que confesarse con un hombre. Les tapo la boca cuando les muestro en la Biblia donde dice que tiene que confesarse con un hombre. Les tapo la boca. Que la Biblia dice que no podemos tener imágenes. Les tapo la boca. La Biblia dice que María tuvo más hijos. Les tapo la boca. Que el Papa es la bestia. Le tapo la boca. Que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Le tapo la boca. Eso está escrito. Con la Biblia hay que taparles la boca.
Si no estuviera escrito, ustedes tendrían razón de ponerse bravo conmigo y yo estaría pecando si lo hago. Pero está escrito. Tengo que hacerlo. Hay que taparles, repítalo. Taparle la boca. A los cuales hay que taparles la boca, algo así. A los cuales es preciso tapar la boca. Ajá. Que transforman casas enteras. ¿Ustedes no han visto que engañan casas, familias enteras? Hasta su familia. Usted que es carismático o emausiano, tiene alguno de la familia que se metió evangélico. Usted que es cura o obispo, tiene algún familiar que es evangélico. ¿O no? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por el diezmo lo que no conviene. Pase al versículo 13. Este testimonio es verdadero. Es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo hay que reprenderlos? ¿Otra vez? Repréndelos duramente. ¿Cómo hay que reprenderlos? Ay, que el Padre Toro es muy duro. Le falta caridad. No tiene tolerancia. ¿Cómo hay que reprenderlos? Duramente. Léalo. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Para que sanen la fe. Para que no engañen a la gente en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y no sigan los cuentos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora, ¿se acuerdan para qué era la predicación? ¿Por qué quiso Dios dejar la predicación? Para salvar. Porque Dios quiere que todos los hombres y lleguen. ¿Y cuál fue el mandato que le dio a la iglesia? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que resiste creer será condenado. ¿Y qué dice Pablo a los romanos? Yo no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. ¿Y qué dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles? Les encomiendo a Dios y a la palabra que tiene poder para darles en herencia el reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿será que el diablo está interesado en ese plan de salvación de Dios? ¿Será que el diablo quiere que ustedes y yo leamos la Biblia? ¿Será que el diablo quiere que prediquemos la Biblia? No, porque recuerden que el diablo es el enemigo de Dios. Si Dios quiere que se predique la palabra para que la gente crea y se salve, ¿cuál es la voluntad del diablo? Díganlo. A ver, no me entendieron. Voy a hablarles suave y despacio. Si el deseo y el plan de Dios es que todos leamos la palabra de Dios y la prediquemos para que todos los hombres se salven, ¿cuál es el plan del diablo? Que no la leamos, que no la prediquemos para que la gente no se... ¿Sí o no? Voy a hacerles un examen. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios o la del diablo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se predique la palabra de Dios para que todos se salven. ¿Cuál es la voluntad del diablo? ¿Usted predica la palabra de Dios? No me diga para quién está trabajando. Pero esto no es un juego. Esto es una realidad, porque está escrito. Y primero fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está pasando con los católicos que no leen la Biblia y no predican la palabra de Dios? El diablo los tiene en un letargo profundo, en una densa oscuridad donde están dormidos.
Por eso cuando la semilla, usted tarea para la casa, Mateo capítulo 13, versículo 14 en adelante, donde habla de la semilla del reino y dice, ¿no sembraste trigo? ¿Cómo es que sembró? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? ¿Y qué dijo el Señor? Eso lo hizo un enemigo. Mientras los trabajadores del reino dormían. ¿Y quiénes son los trabajadores del reino que están dormidos? Los curas, los obispos y los laicos que no leen la palabra de Dios y que no predican la palabra de Dios. Los tiene el diablo con un letargo, con un sueño profundo, tan profundo que piensan que lo están haciendo bien. Conformes. ¿Cuántos obispos conformes? ¿Cuántos curas conformes? Lo estoy haciendo bien. Celebro misa, bautizo, hago confirmaciones y ya basta. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo bien? ¿Seguro que lo está haciendo bien? Cursillistas, carismáticos, emausianos, lo está haciendo bien, pero no leen la Biblia ni predican la palabra de Dios. ¿Lo están haciendo bien? Que no los engañe el diablo, ¿no? Que no los engañe el diablo. Porque el mismo Jesucristo lo dijo. Allá, en San Lucas capítulo 8, versículo 12. Pero recordamos el 11. ¿Se acuerdan qué decía el 11? La semilla del reino es la palabra de Dios. Salió el sembrador a sembrar. Una semilla cayó a lo largo del camino, otra entre espinos, otra entre arrojo, otra en tierra buena. Señor, ¿y cuál es la semilla? La semilla es la palabra del rey, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y por qué hay gente que no la lee? Y Jesucristo dijo, ¿por qué hay gente que no la lee? ¿Y por qué hay gente que no la predica? Jesucristo dijo, ¿por qué hay gente que no la predica? ¿Quieren escucharlo? A ver, San Lucas capítulo 8, versículo 11. Lupita. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Respiren profundo. Ahora quieren saber por qué ustedes no la leen y por qué no la predican. Prendo la lupa grande para que lo vean. Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Por qué los católicos no están leyendo la Biblia? Comenzando por los obispos, curas, diáconos, seminaristas, religiosas. ¿Por qué no? Escuchen. Y los de junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo. Ahí aparece. ¿Cuál es el plan de Dios? Que se predique el evangelio para que toda criatura crea y se salve. Y la semilla del reino es la palabra de Dios que se siembra. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Qué viene a hacer el diablo? Que usted no lea la palabra, que usted no predique la palabra. Porque si el plan de Dios es que predique la palabra para que la gente se salve, el plan del diablo es que no se lea la palabra, que no se predique la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el diablo le roba la palabra? Otra vez, el diablo le roba la palabra. Y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra. ¿Para qué le quita el diablo la palabra? El amor a la palabra, la fe a la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. Para que no crean. Contrario a Jesucristo que decía, prediquen la palabra, el que crea se salvará. El diablo es al contrario. Le roba la palabra para que no crean y se salven. ¡Qué bárbaro! El diablo le ha robado a los obispos la palabra para que no crean, para que no prediquen la palabra y se salven y la gente no se salve.
El diablo le ha dicho a los curas que no lean la palabra y no prediquen la palabra para que la gente no crea ni se salve. El diablo le ha dicho a los carismáticos, a los mausianos y a los grupos de apostolados y a los catequistas que no lean la palabra y que no le prediquen a los niños y a la gente la palabra para que la gente no crea ni se salve. ¿A quién están trabajando? ¿Para quién están sirviendo? ¿Cuál es el plan que ustedes buscan realizar? ¿El proyecto de quién? ¿De Dios o del diablo? ¡Cuidado! No le vaya a pasar lo que le pasó a aquella gente que el borrachito se montó en un transporte y agarró, se paró en la mitad y dijo, aquí para allá, todos son unos ladrones. Y de aquí para allá, todos son unos homosexuales. Y se paró uno que estaba allí y dijo, un momentico, yo no soy ningún ladrón. Le dijo, muy bien, pase para allá. Señor cura, yo no soy ningún instrumento del diablo. Yo no soy ningún trabajador del diablo. Muy bien, pase para allá. Comience a leer la Biblia y a predicarla. Ah, eso sí no, entonces quédese ahí. Pero tiene que estar en uno de los dos bandos. ¿Que no está en la Biblia? Sí está. Pero todavía no hemos quitado lo que Jesucristo le quitó, el velo para que pudieran, para abrirles el entendimiento y que puedan creer en la palabra. Y el diablo les ha tapado el entendimiento. Se lo dijo Pablo a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El diablo les ha tapado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Que no está en la Biblia? Que no lean la Biblia es otra cosa. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento, le cegó el entendimiento a los obispos, a los curas, a los laicos, de los incrédulos, que no quieren leer la Biblia, que no quieren predicar la Biblia, que son incrédulos, conviértanse, crean en el Evangelio, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio que, según dice San Pablo, tiene poder para salvar a los creyentes. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Pero el diablo le cegó el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Díganme, ¿acaso no se dan cuenta que eso es lo que está pasando en la iglesia? O si no, díganme, ¿qué pasa con los obispos de Alemania que se alzaron contra el Papa y que no quieren obedecer? ¿Qué les pasó? Estudiaron filosofía y estudiaron teología, pero no leyeron la palabra de Dios, no tuvieron tiempo para eso. O díganme cualquier obispo, cualquier cura que estoy diciendo mentiras. Que me lo diga cualquiera. El problema de los obispos de Alemania y de Estados Unidos y de todas partes del mundo que están en contra del Papa y en contra de la Iglesia pidiendo que se cambie la Biblia, que se case hombres con hombres, mujeres con mujeres, que quieren el aborto y que quieren otras cosas más. ¿Qué les pasó? Estudiaron filosofía, estudiaron teología, pero no estudiaron la Biblia, no se les abrió el entendimiento. El diablo les robó la palabra para que no crean ni se salven. Si eso pasa con un obispo, no va a pasar con un cura. No va a pasar con un laico. Esa es la enfermedad, y que lo sepa el mundo entero, que está sufriendo la iglesia de hoy. Ausencia de la palabra de Dios. Sabemos la enfermedad. ¿Por qué no le ponemos remedio? Jesucristo, cuando vio la enfermedad, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Cómo fue la palabra?
y tardos de corazón. ¿Cómo fue la primera? Sí. ¡Qué insensatos! Y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Díganme si no es lo mismo que está pasando hoy día. Lo mismito. Tardos de corazón, insensatos. Son obispos, son curas y merecen respeto. Como respeto merecían los discípulos de Maús. Pero Jesús se lo cantó, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. O que me diga cualquier persona cuál es el problema de esos obispos y esos curas que se levantaron en contra de la iglesia. No hay otro. Falta de fe. No creen en la palabra de Dios. No leyeron la palabra de Dios para alimentarse. El diablo les robó la palabra de Dios para que no crean ni se salven. El diablo les cegó el entendimiento para que no vean el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quieren seguir así? Qué desgracia más grande. Tenemos el remedio. Jesús comenzó a explicarles las Escrituras, comenzando por Moisés y los profetas, toda la Sagrada Escritura, lo que se refería de él. El remedio lo tenemos. Comencemos a leer las Escrituras y comencemos a predicar las Escrituras. Hagámoslo. Ella es una lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Salmo 119, 115. Perdón, 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Una luz en el sendero. ¿Por qué no hacemos que esa palabra de Dios brille en nuestra mente y en nuestro corazón y que brille en la mente y el corazón de los demás? Ya basta de arar el terreno y dejarlo listo para sembrar, pero no sembrar la semilla. Van a la catequesis los niños con dinámicas y juegos. Bonito, listo para sembrar la semilla. Y se van para la casa y la mosna no sembró la semilla. El catequista no sembró la semilla. El cura no sembró la semilla. Qué desgracia más grande. Y esa es la nueva catequesis. Vaya grosería más grande. Y todavía andan diciendo, ¿dónde estará el mal? ¿Dónde estará el mal? Inventan una cosa, inventan otra y todavía no logran saber dónde está el mal. Es como el cura que va en la procesión con el Santísimo y la señora le dice, Padre, diga, ahí en la custodia no lleva nada, se le quedó la hostia, no la colocó. Es un pequeño detalle. Andaba en la procesión con el Santísimo el día del cuerpo y la sangre de Cristo. Y la viejita le dice, se le quedó la hostia, padre. Un pequeño detalle. Los carismáticos tienen un pequeño detalle. Hacen todo menos sembrar la palabra de Dios. Un pequeño detalle. Se les quedó la palabra de Dios, la semilla del reino. Los seminaristas, todo. En el seminario todo, menos la palabra de Dios. Un pequeño detalle. Los emausianos, ahorita hay un boom con los emausianos, convierten gente emocionada acá, y ¡pum! Y después dice la gente, ¿y qué? ¿Y de aquí para allá? No, pues, dinámicas, encuentros, juegos, comelonas. ¿Y la palabra de Dios? ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? Eso es muy aburrido. Eso no se entiende. Caramba, queridos hermanos, creo que llegó la hora de ver con claridad lo que Dios quiere. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. El que resista creer será condenado. Termino. Juan 8:51. De cierto os digo. ¿Lo traduzco al castellano? No estoy jugando, les estoy hablando en serio. Otra vez. De cierto os digo. ¿Se lo traduzco en castellano? No estoy jugando, les estoy hablando en serio. Otra vez. De cierto os digo. De cierto os digo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Siga. Que el que guarda mi palabra
Que el que guarda la palabra y no se la deja robar del diablo, no se la deja robar de los evangélicos, no se la deja robar del mundo, ¿qué pasa? Nunca verá la muerte. Nunca verá la muerte. Oferta, oferta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y como dice que me faltan 4 minutos, en 4 minutos me queda Mateo 7, 21 al 26. Mateo 7, 21 al 26. Con esta termino y se acaban los 4 minutos que me quedan. Escúchenlo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pilas, pilas, carismáticos, cursillistas, emausianos, grupos de apostolados, catequistas, curas, monjas, obispos, seminaristas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren cómo nos conformamos a veces con los dones que Dios nos ha dado. Pongan cuidado. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siga, niña, siga. Miren cómo a veces nos conformamos con los dones que Dios nos ha dado y nos olvidamos de cumplir lo que Dios manda. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no se cumple la palabra de Dios, apártense de mí. Muy carismático, muy emausiano, muy cura, muy obispo, apártense de mí, nunca los conocí. Escuche lo que viene el 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre inteligente es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es como construir sobre roca. El que escucha la palabra de Dios no la pone en práctica, que se hace loco y dice que eso no vale la pena. Pero cualquiera, llámese obispo, llámese cura, llámese carismático, emausiano, monja, seminarista, diácono, a mí que me importa, cualquiera. Otra vez. Pero cualquiera. ¿Claro? Otra vez. Pero cualquiera. A mí que me importa quién sea. Otra vez. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿A quién se parece? ¿Con quién lo compararé? Le compararé a un hombre insensato. Insensatos, incesos. Que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El día en que se muera será grande su ruina. El día en que se muera será grande su ruina. El día en que se muera siendo obispo será grande su ruina. Aunque sea cura, será grande su ruina. Aunque sea seminarista, será grande su ruina. Aunque sea mausiano, será grande su ruina. Aunque sea carismático, será grande su ruina. He dicho caso cerrado, que no se hable más. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad cuál es tu voluntad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a través de la predicación del Evangelio. Y también podemos ver cuál es el trabajo del diablo, que la gente no lea la palabra, ni crea en la palabra, ni prediquen la palabra para que no se salven, ni crean. Ayúdanos a nosotros a cumplir no la voluntad del diablo, sino tu santa voluntad. Que no seamos sordos a tu voz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar, quiero que le demos una oración más por mi padre. Ha mejorado mucho,
gracias a la oración de ustedes, gracias porque Dios nos escucha, pero queremos que se mejore completo. Papá Dios, mi Padre ha mejorado y te doy gracias públicamente. Así como públicamente te pedí por él, ahora que ya comienza a comer y comienza a dar los primeros pasos y comienza a hablar y ha mejorado, te doy gracias y te pido que le ayudes a mejorar plenamente si es tu voluntad. Para ti nada es imposible. Gracias por oírnos. Sabíamos que tú nos escuchas, pero lo hicimos porque está escrito que lo que pidamos en tu nombre, tú estás dispuesto a escucharlo. Bendito seas. Te pedimos que mi Padre, si es tu voluntad, restablezca plenamente la salud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, ahora vamos a un rato de comerciales. Antes de irme a comerciales, porque como estamos grabando por YouTube, quiero darle un mensajito. Ahorita se acercan las elecciones en Venezuela. Debo de darle un consejo: vote porque usted quiera, pero le doy una advertencia. El cristiano no es corrupto, no se corrompe, no vende el voto. Le van a llegar a comprar el voto. Si usted se vende como una prostituta, las prostitutas se venden. Usted no debe vender su voto. Usted debe, como inteligente que es, como cristiano que es, ver qué le agrada a Dios más, esto o aquello. Listo. ¿Quién está haciendo? Si están haciendo la voluntad de Dios y están actuando conforme al querer de Dios y usted está muy contento, vote por el gobierno. Y si no está contento, vote por el otro, vote por lo que usted quiera. Pero si alguien llega a comprarle su voto, sepa que ese es un corrupto, que está comprando para poder destruir cada día más al país. Y eso no lo hace un cristiano. Y si usted lo hace, está cometiendo un pecado. Vote en la conciencia. La conciencia le va a decir, ustedes no son ciegos. Y yo no le puedo decir, vote por esto, por este. No, no. Eso es cuestión de ustedes. Lo que sí le puedo decir, como cristianos, tienen que buscar no el bien suyo, sino el bien de todos. Y no hay peor ciego que el que no quiere